Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestras clases de biología esta semana. Soy el profesor Jesús Paredes y prestemos mucha atención al tema para luego responder correctamente las preguntas a ser evaluadas. Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, y el tema en esta semana, en la segunda semana, va a ser histología. Lo que vamos a ver es un poquito de qué trata la histología y también con lo correspondiente a tejido epitelial, que es el primer tejido que vamos a ver, ¿sí? Muy bien. La histología humana va a ser la parte de la biología que va a estudiar la composición, la estructura y las características de los tejidos de los seres vivos. Entonces la histología lo que hace es estudiar el nivel tisular, que es el nivel de los tejidos. Recuerda que el tejido va a ser el conjunto de células. Entonces la histología va a ser esto, la parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos de los seres vivos. En este caso el ser vivo llamado humano, ¿no? Nosotros. ¿Qué es un tejido? Un tejido va a ser un conjunto de células similares, asociadas entre sí, que se han adaptado para realizar funciones específicas, ¿sí? Y que tienen en común tres cosas. O sea, para ser llamado tejido, ¿qué tiene que suceder? Tiene que ser un conjunto de células que van a tener un mismo origen, una misma forma y una misma función. O sea, si el conjunto de células para formar un tejido tiene que tener el mismo origen, la misma forma y la misma función. Profesor, si no tiene estas características, no se le llama tejido. Por ejemplo, en el caso de la esponja de mar, que es otro caso de animal, que pertenece al filum Porifera, dentro del reino animal, que es el grupo menos evolucionado de los animales, ellos no presentan tejidos, por eso se les llama parazoos. Los humanos presentamos tejidos. Profesor, ¿y cómo viene ello? Es una asociación de células que cada una va a cumplir una función específica. En cambio, cuando se va dando el desarrollo evolutivo, se forman animales, como en el caso del humano, que va a tener células que tienen que formar tejidos. Y estos tejidos luego formarán órganos. Pero ahorita estamos en tejidos. Recuerda, conjunto de células que tienen mismo origen, misma forma y misma función. Y ya está. Los componentes de un tejido. A ver, mira. Acá podemos observar un tejido y tú te vas a dar cuenta que el primer componente son las células, que es el conjunto de células que forma un tejido, y el primer componente son las células. Pero las células pueden estar muy pegadas, pero también podrían estar separadas. ¿Y quién es el que va a mantener esto? La sustancia intercelular, o también llamada matriz extracelular. Entonces, dentro del componente de un tejido tienen que estar las células y la sustancia intercelular o la matriz extracelular, que es la que va a mantener o muy unidas, si es que hay poquísima, o si es que no hay, las células van a estar muy pegadas, o va a mantener las células separadas. Formación de tejidos. ¿Cómo es que se forma? Recuerda que la unión del óvulo y el espermatozoide me va a permitir, luego de la fecundación, formar el cigoto, huevo o cigote. Que esto por división celular, que es hecho por el tipo de división celular llamada mitosis, me va a formar células totipotentes, que tienen idéntico genoma. ¿Qué son células totipotentes? Son células que van a tener la posibilidad de generar otros tipos celulares. O sea, son células que tienen la capacidad de formar cualquier tejido del cuerpo humano. Y tú te vas a dar cuenta. Mira, estas células totipotentes van a generar diferenciación celular y esto va a permitir la expresión genética diferencial, que va a formar los tejidos epitelial, los tejidos muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo. Recordemos que en los humanos solo se encuentran estos cuatro tejidos: epitelial, muscular, nervioso y conectivo. Estos son los cuatro tejidos que se van a formar gracias a estas células totipotentes. Luego, estos tejidos, ya sea si es que tienen especialización o no la tengan, o tengan poca especialización, que sería lo correcto, van a poder formar otros tejidos que todavía presenta el humano. Entonces veamos esto. A ver, mira. Recordemos que durante la formación, se va dividiendo el huevo cigote en células, va a llegar un momento en que se van a formar las capas embrionarias. Las capas embrionarias, ya formado el embrión, se van a formar las capas embrionarias. Son tres capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son tres capas embrionarias. Recordemos que los humanos somos triploblásticos al presentar estas tres capas. Cada capa embrionaria va a tener células que se va a hacer cargo de formar un tejido en especial. Veamos. El ectodermo
va a formar al tejido epitelial y al tejido nervioso. El mesodermo va a formar al epitelial, al conectivo y al muscular. Y el endodermo también va a formar el epitelial. Te darás cuenta entonces que el tejido epitelial se forma en las tres capas embrionarias. El tejido nervioso solo se forma en la capa del ectodermo y el tejido conectivo y el muscular se forman en la capa del mesodermo. Veamos que los tejidos totipotenciales son el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido epitelial permite formar el epitelio de revestimiento y el tejido conectivo permite formar los otros tejidos no mencionados, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido adiposo. Los otros tejidos que forman al ser humano son formados gracias a tejidos que presentan células totipotenciales que pertenecen al tejido conectivo, ¿sí? Luego tenemos los tejidos diferenciados. ¿Qué va a pasar? Estos tejidos son diferenciados y no van a formar otros tejidos. Se han logrado un nivel de diferenciación que sus células ya no permiten formar otros tejidos. Y también no permite que sus células luego se reproduzcan, que son el tejido muscular y el tejido nervioso. Mientras que el tejido epitelial y las células del tejido epitelial y el tejido conectivo se van a poder reproducir. Ahora, la clasificación de los tejidos humanos, que más o menos ya te lo expliqué con esto del origen. El tejido epitelial se clasifica en tejido epitelial de revestimiento, que ahí lo puedes observar, que lo vamos a ver hoy, y tejido epitelial glandular, que va a formar las diferentes glándulas. Luego tenemos el tejido conectivo, que puede formar al tejido sanguíneo, ahí está, los distintos elementos formes que presenta el tejido sanguíneo, las células, pues. El tejido adiposo, que es el que almacena grasa, el tejido cartilaginoso, que forman los cartílagos, el tejido óseo, que forma los huesos, y todo esto es tejido conectivo. Recordemos que estos dos primeros tejidos tienen poca especialización. No son tejidos tan especializados. Entonces, como no son tan especializados, permite la formación de otros tejidos. En cambio, el tejido muscular y el tejido nervioso tienen un nivel de especialización que por eso solo forma músculo y nervio, ¿sí? Ahora sí, veamos lo que corresponde al tejido epitelial. Características. El tejido epitelial, como primera característica, tiene escasa sustancia intercelular. Las células van a estar muy pegadas una a continuación de otra. En algunos casos se dice que tienen nula sustancia intercelular, ¿sí? Van a presentar distintos tipos de uniones, por eso que presentan escasa sustancia intercelular. Van a tener bandas proteicas transmembranales, que las ves acá. Ahí está, genera un pequeño espacio extracelular con la membrana plasmática adyacente. También vamos a tener que va a haber un pequeño espacio extracelular que se da gracias a estos filamentos de actina que mantienen unidas a las células. También vamos a tener las desmogleínas, que van a formar estos filamentos intermedios y forman como una placa. Luego vas a tener el caso de los conexones, que generan espacios extracelulares y la membrana plasmática adyacente. O sea, también es otra forma de unir células. Y las integrinas, que son proteínas receptoras transmembranales. Entonces, el tejido epitelial va a presentar escasa sustancia intercelular y va a presentar distintos tipos de uniones entre células. Otra característica del tejido epitelial es que el tejido epitelial es avascular. ¿Qué es avascular? Carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Por eso que algunos se pueden pasar la agujita así y no sale sangre. Es distinto que si tú hincas, tener cuidado. Cuando tú hincas, lo que haces es transgreder, pasas la parte epitelial y afectas al tejido conectivo que está abajo y de allí es que sale la sangre. Pero el tejido epitelial es avascular, carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Va a descansar siempre sobre una membrana. ¿Sí? Acá lo voy a adelantar para que lo puedas ver. Va a descansar sobre una membrana, que es la membrana basal. Siempre el tejido epitelial va a estar sobre la membrana basal, ¿sí? Que está formada por glicoproteínas y fibras reticulares. Como lo ves, va a haber una lámina basal, lámina reticular, todo esto se llama membrana basal. Mira, los vasos sanguíneos no llegan al tejido conectivo, por eso se dice que es avascular. Ahora, ¿cómo es que se va a nutrir este tejido? Se nutre por difusión, debido a que el tejido conectivo sí tiene vasos sanguíneos y entonces va a pasar los alimentos por difusión a través de las células. Posee abundantes terminaciones nerviosas, por eso que nosotros sentimos en cualquier parte del cuerpo cuando hay algún contacto, con algo que nos pueda hacer daño. Entonces posee abundantes terminaciones nerviosas
que son de tipo sensitivo y vegetativo, para detectar rápidamente los daños que pueda sufrir el tejido. Sus células van a adoptar formas geométricas, eso recuerda, en el tejido epitelial las formas geométricas, aplanadas, cúbicas, cilíndricas. Ahora lo vamos a revisar. El tejido epitelial, ¿cuáles son sus funciones? Su primera función, protectora, cumplida por el epitelio de revestimiento y cubierta, que actúa contra lesiones abrasivas o traumáticas, como es el caso de la piel, que protege todo el interior. Germinativa. En la corteza del ovario y en los tubos seminíferos del testículo maduran células sexuales o gametos. Van a estar formadas por este tipo de epitelio. Sensorial. En la retina del ojo, epitelios olfatorios, gustativo, auditivo, para identificar sensaciones. El tejido epitelial, al ser altamente inervado, permite la comunicación sensorial, ¿no? Los sentidos. Absorción. En el tubo digestivo y así en el intestino y en los tubos nefronales del riñón. Ejerce función de absorción. Ya reducidas las sustancias, pueden ser absorbidas. Seguimos con las funciones. La función de secreción. Esto sí lo va a realizar en el caso de todas sus glándulas, ya sean endocrinas y exocrinas, que van a liberar moco, hormonas o enzimas. Dentro de un ratito te hago la explicación de las glándulas. Lubricante. En las mucosas y serosas van a liberar sustancias lubricantes. Difusión, para el pasaje o intercambio de sustancias o iones, como sucede en los alvéolos pulmonares, donde se da la difusión y el intercambio gaseoso, en los endotelios y en el nefrón también. El nefrón, recuerda que es la unidad funcional y estructural del riñón, allí también sucede esto. El transporte de iones, como en los túbulos renales. Y la función contráctil, como en el mioepitelio, de las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales. Ahora, vamos con el primer tipo, el epitelio de revestimiento y cubierta. El epitelio de revestimiento y cubierta, y luego vamos a ver el epitelio glandular, que son los dos únicos tipos de tejido epitelial. Recuerda, el epitelio se clasifica en tejido epitelial, en revestimiento y cubierta y epitelio glandular. El epitelio de revestimiento y cubierta es aquel que recubre, como su nombre lo dice, superficies internas y externas. O sea, va a cubrir tanto interna y externamente. Puede tener un epitelio simple, que quiere decir solo una capa de célula, o más, epitelio estratificado, que son varias capas de célula, o varias capas de células, las que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Entonces, el tejido epitelial se clasifica por las capas y por las formas geométricas de sus células. Mira, sus funciones incluyen la protección de las estructuras que revisten y el transporte de sustancias de un lado del epitelio al otro. ¿Sí? Acá puedes ver imágenes para que te hagas la idea. El primer tipo va a ser monoestratificado, mono 1, o sea, solo un estrato de células. Por eso se le dice simple, solo es una capa de células. Posee una sola capa de células y se ubica en zonas de intercambio de sustancias. Son llamados también epitelio escamoso o pavimentoso. Se va a dividir en escamoso o plano, cuboideo y cilíndrico. O sea, las células en el epitelio pueden ser planas o escamosas, cúbicas o cilíndricas, ¿no? Cualquiera de esos tres tipos. Monoestratificado simple. En este caso vamos a tener el monoestratificado simple plano, que se encuentra en los alvéolos pulmonares, endotelios, nefrón, cápsula de Bowman, rama delgada del asa de Henle, todo esto es dentro del riñón, esto de acá lo último. El mesotelio, el endocardio, en la córnea, en el oído medio, en la mucosa y en la serosa. Quiere decir que el epitelio simple plano o escamoso se encuentra en estos lugares. Luego tenemos el simple cúbico, que se ubica en el ovario, en los folículos tiroideos, en los plexos coroideos, y van a elaborar líquido cefalorraquídeo, en la retina, en el cristalino, en el nefrón, pero ahora en el tubo contorneado distal y en el tubo colector, y en las glándulas sudoríparas. Luego tenemos el epitelio simple cilíndrico, ¿sí?, que es llamado también epitelio columnar, porque parece una columnita. Posee una capa de células cilíndricas y pueden ser de tres tipos. Cilíndrico ciliado, cuando tienen cilios así pelitos delgaditos, que se ubica en las vías respiratorias superiores altas. También en la trompa de falopio, en el útero y en algunos senos paranasales y el canal central de la médula espinal. Luego tienes el cilíndrico no ciliado, que va a revestir el tracto gastrointestinal desde el estómago hasta el ano y conductos de muchas glándulas y la vesícula biliar. El cilíndrico con chapa estriada, que va a poseer microvellosidades y células productoras de moco. Tú te vas a dar cuenta que chapa estriada porque acá al centro va a tener una abertura donde va a salir la formación de moco. Tienen alta capacidad de absorción.
Se halla tanto en el intestino delgado, tubo contorneado proximal del nefrón y en la vesícula biliar. Como te darás cuenta, todo esto dice monoestratificado simple. O sea, son tejidos que solo tienen una capa de células. Escamoso o plano, cúbicas y cilíndricas. Pero tú vas a observar en los gráficos que solo es una capa de células. Luego tenemos al poliestratificado. Poli, varias. Varios estratos, varias capas. También solo llamarlo estratificado, porque el otro es monoestratificado. Entonces solo es una capa, este se llama estratificado o poliestratificado. Está formado por varias capas de células, son epitelios resistentes a la fricción, así como también a estiramientos y a distensión. Su clasificación ya se da por la capa más superficial, o sea, la capa más externa es la que va a permitir darle el nombre. Escamoso, por ejemplo, que es el plano, no queratinizado, porque debido a que no presenta queratina, escamoso queratinizado, cuboideo, ahí están las células de forma de cubo, y cilíndrico, por la última capa, recuerda. Poliestratificados o estratificados. Por ejemplo, primero tenemos al estratificado plano, que posee varias capas celulares, siendo las más superficiales planas, y por debajo cúbicas. Generalmente, las células cúbicas siempre son la base en estas poliestratificadas, ¿sí? Y las más profundas, cilíndricas. Se va a dividir en no queratinizado, o sea que no tiene queratina. Si no hay queratina, la superficie va a ser húmeda. La queratina es una proteína, ¿no? Su superficie es húmeda. Se halla en el tubo digestivo superior, en la boca, esófago, hipofaringe, en la lengua, en la vagina, en la córnea. Van a presentar este epitelio plano no queratinizado. Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y el epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí? Poliestratificado, va a ser, si tienen queratina, que tienen esta proteína, van a ser impermeables, van a poseer esta queratina que está conformada por lipoproteínas y células muertas, y esto se encuentra en la epidermis, en nuestra piel, ¿sí? El estratificado cúbico, que tiene forma cúbica, se encuentra en el esófago fetal, tejidos embrionarios, conducto de glándulas sudoríparas del adulto y la parte de la uretra masculina. El estratificado cilíndrico se ubica en conductos excretores de las glándulas exocrinas, en la uretra masculina, tanto en la porción membranosa y esponjosa, y en la conjuntiva ocular. Ahora sí, hay un epitelio que es epitelio polimorfo de transición, que es un epitelio que cambia de forma según la función que realiza, debido a que es impermeable y está en los cálices renales, uréteres, vejiga urinaria y uretra femenina, debido a que se tiene que producir el almacenamiento de la orina. Mira, cuando está transicional está relajado, mira la forma de la célula, y cuando está distendido. Muy bien. El epitelio pseudoestratificado. Mira, así como había monoestratificado, poliestratificado, hay un pseudoestratificado que parece que tuviera varias capas, pero no las tiene. Posee solo una capa de células, sin embargo sus núcleos se ubican a diferentes alturas, lo que da la apariencia de un epitelio de varias capas. Vamos a tener el cilíndrico ciliado, el cilíndrico no ciliado y el cilíndrico con estereocilio, ¿sí? En este caso, mira, el cilíndrico ciliado se ubica en las vías respiratorias altas, fosas nasales, laringe, tráquea y bronquios, y cumple la función de purificación del aire. El cilíndrico no ciliado es en vesícula seminal y en la próstata, y tiene función de secreción. Y en el cilíndrico con estereocilios está en el epidídimo, este es dentro del testículo, y el conducto deferente dentro del testículo, y cumple función de absorción y secreción. Entonces, como tú te darás cuenta, mira, parece que hubieran varias capas, pero tú te das cuenta que estas células no llegan hasta la parte superior. Entonces no es que tuviera varias capas, es una capa. Pseudoestratificado, parece varias capas, pero es solo una capa. Luego tenemos el epitelio glandular, que son epitelios que forman glándulas, como su nombre dice, ya sea de secreción externa o interna. Las glándulas se van a clasificar, mira, en exocrinas y en endocrinas, y en glándulas mixtas. Ahora voy a explicar cuál es cada una de ellas. Vamos primero con las exocrinas. Presentan la porción secretora, un adenómero y el conducto excretor dentro del tejido conectivo. Según el adenómero se divide. Entonces nos tiene que quedar claro que la glándula exocrina va a producir algo que va a ir directo al exterior. Entonces, como va a ir al exterior, tiene que tener un adenómero o un conducto excretor, ¿sí? Generalmente esto se encuentra en el tejido conectivo, en una capa anterior. Ahora, según el adenómero, veamos, tubulares, como las glándulas de Lieberkühn en intestinos y las glándulas endometriales en el útero.
y las alveolares en el páncreas endocrino y las glándulas mixtas en la mamaria, salival y la parótida. Entonces, como tú verás, las tubulares, mira, tubulares y alveolares o acinar, que también se le llama. Entonces te darás cuenta que el acinar es un poco más grueso. Pero todos tienen este conducto excretor, va hacia el exterior, ¿sí? Muy bien. Ahora, con respecto al tipo de secreción, pueden ser serosa, que es acuosa con enzimas, y ejemplos de estos son las glándulas parótidas y las lacrimales. Las parótidas es un tipo de glándula salival. La mucosa, que es el caso viscosa con mucina, que está en la glándula de Bartholin y glándula de Brunner. Las glándulas mixtas, que tienen ambos tipos de secreción serosa mucosa, como sucede en las glándulas submaxilares y sublinguales, que también son glándulas salivales. La glándula parótida es una glándula salival, la submaxilar y la sublingual también son glándulas salivales, ¿sí? Acá tenemos mucosa, serosa y mixta, como lo pueden ver. Ahora, glándulas exocrinas según su producción de secreción. Se va a dividir en holocrinas, y acá van a observar con la imagen. Las holocrinas, que al elaborar su producto, las células mueren y se desprenden, formando parte de la secreción. Entonces, una glándula holocrina, la célula muere y se va con la secreción. Por eso que hay divisiones mitóticas para reparar a las células, para reponerlas, ¿no? Las apocrinas, al elaborar su producto, las células eliminan la región apical del citoplasma, o sea, sale una parte del citoplasma que forma la secreción. Esto sucede en las glándulas mamarias y en las glándulas sudoríparas de la axila. O sea, acá la célula completa muere y se va con la secreción, acá una parte del citoplasma sale. Y las melocrinas, que al elaborar sus productos, las células no consumen su citoplasma y lo liberan por exocitosis. Ejemplo, las glándulas sudoríparas, las salivales y las lacrimales. Las glándulas endocrinas, ya estas se liberan al interior. No presentan conducto excretor. La exocrina tiene conducto excretor, la endocrina no. Entonces su producto de las endocrinas se llama hormonas y va a ser liberado directamente a la sangre. Ejemplo, tenemos glándulas endocrinas como el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, timo, los ovarios, el testículo, son glándulas endocrinas. El páncreas, ¿no? Como ves, su producto es la hormona y tiene que salir por flujo sanguíneo, por sangre. Ahora, las glándulas mixtas, también llamadas anficrinas, poseen las dos características anteriores, pero son independientes una de la otra. Quiere decir que están separadas la parte endocrina y exocrina. Esto sucede, por ejemplo, en los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos, obviamente dentro del páncreas. En el hígado también, en los riñones, en los testículos y el ovario, que son glándulas mixtas. Páncreas, hígado, riñones, testículos y ovario. Glándulas mixtas, recuerda. ¿Sí? Acá puedes ver, por ejemplo, en el páncreas, cómo se observa el islote de Langerhans y acá el conducto sanguíneo. Y esto permite la función endocrina. Y acá ves los acinos pancreáticos que rodean, que tienen la función exocrina. Esto es una glándula mixta. Muy bien, chicos, y así llegó el tema. Vas a realizar las 10 primeras preguntas del ahora hazlo tú, ¿sí? Revisa el material y lo vas a poder resolver. Muy bien, el tema ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Sí, ya nos veremos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.